Universidad de Berkeley, California, autor de numerosos artículos científicos y coordinador de proyectos europeos en el ámbito de la planificación y gestión del turismo sostenible. La investigación más reciente se centra en la compleja interacción entre el cambio climático y el turismo, con 8 artículos en revistas internacionales y media docena de proyectos de investigación. Lo acompaña Samuel Rodríguez Arencibia, el cual apoya dicha investigación con su trabajo de fin de grado del grado de turismo. Cuando quiera. Pues muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por la posibilidad de estar hoy aquí. Vamos a presentar, Samuel y yo, un trabajo que hemos hecho también junto con nuestro colega Carmelo León, donde aquí el objetivo era intentar ponerle valor económico a las soluciones basadas en la naturaleza que se pueden implementar en contextos urbanos, en particular en contextos urbanos turísticos, para reducir los riesgos derivados de las amenazas climáticas. Claro, el problema que nos plantea aquí era esencialmente en esta fase del trabajo un problema de raíz metodológica, es decir, qué vamos a valorar y cómo lo vamos a valorar. Y evidentemente en una fase en la que también nos parecía interesante plantearlo en términos que permitieran que las opciones de adaptación ganaran legitimidad, tanto en el ámbito social como político. Aquí esto es uno de los temas, en estos ámbitos todos concluimos que es necesario adaptar, sin embargo, cuando salimos allá afuera, en el ámbito de las administraciones públicas y de la sociedad en su conjunto, esto no está tan claro, ¿no? Por tanto, ahí tenemos que ganar una batalla a favor de la legitimidad de las políticas de adaptación y sobre eso tenemos que construir narrativas y estrategias de comunicación que sean eficaces, ¿no? Ahí todavía tenemos un poco, ¿no? La idea nuestra en este sentido era intentar abordar entonces este tema desde una perspectiva más integral, donde planteáramos no solo la valoración, sino cómo podemos trasladar la valoración económica a los espacios de decisión y a los espacios donde se crea opinión para que en realidad se creen las condiciones para que las políticas de adaptación alcancen la prioridad, ¿verdad? Que aquí, seguramente en esta sala, estamos todos convencidos de que tienen que tener, ¿no? Bueno, es verdad que hay una parte de la legitimación que tiene que ver con los costes, ¿no? Vivimos en sociedades con marcos culturales, ¿no? Muy determinados por la relación entre costes y beneficios de las cosas que hacemos, de las decisiones que tomamos, ¿no? Y es verdad que quien empezó a cambiarnos el coco en esta cuestión fue aquel famoso que tú citabas antes, Francisco, también lo vi reflejado ahí, ¿no? El informe Stern en el 2006. Claro, la idea era que, fíjense, antes de esto, yo soy economista, ¿no? En fin, tengo que darme un par de latigazos por esto, porque en realidad antes del 2006, la mayor parte de los enfoques económicos eran, si queremos mejorar en general el ambiente y si queremos en general mejorar las condiciones ambientales derivadas de cualquier impacto, también del impacto climático, tenemos que aceptar que eso va a generar costes que van a implicar menor nivel de crecimiento. Por tanto, señoras, señores, ustedes enfrentan un trade-off y es, si quieren más calidad ambiental, tienen que aceptar menos crecimiento económico. La primera vez que nos dice alguien con datos en la mano que esto no es así, desde el ámbito de la economía, ¿no? Sino que en realidad si no hacemos nada perdemos más que si hacemos lo que tenemos que hacer. En este caso, para la mitigación es externo, ¿no? Y esto provoca como una especie de que bueno, aquí no tenemos tiempo, ¿no? Pero que sería fantástico revisar cómo después muchos grandes economistas han hecho autocrítica, ¿no? Ay, perdón, de cómo la economía, de la insuficiencia con la que la economía, el mainstream, ha abordado todo este tipo de cuestiones. Bueno, hay un cambio, empieza a haber ahí un cambio en el enfoque, ¿no? Bueno, ese esquema parece ser que hoy nos hemos puesto de acuerdo todos para ponerlo ahí, ¿verdad? Pero bueno, básicamente la idea es, bien, si no hacemos nada,
los costes que vamos a tener que asumir derivados de cómo esas amenazas, perdón, no, yo le iba a dar a esta, no sé si tú tienes una lucecita, sí, perdón, de cómo esas amenazas climáticas, coño, ahora, de cómo esas amenazas climáticas impactan a la actividad humana, ahí tenía la actividad económica, pero también las economías familiares, la salud de las personas, incluso de los propios ecosistemas, ¿no? Los costes que inciden en todo esto, compararlos con los costes de hacer realmente algo para adaptarnos a esas circunstancias, ¿no? Esa sería un poco la tarea que tendríamos delante, ¿no? En definitiva, esa sería como una ecuación muy sencilla de decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos algo? ¿Qué pasa si nos adaptamos con medidas eficaces y eficientes? Bueno, pues tendríamos que en lugar de una trayectoria de costes de los impactos del cambio climático, que tendría una determinada pendiente en función del tiempo, pues tendríamos otra. Pero también es cierto que las medidas de adaptación tienen un coste. Por tanto, el verdadero beneficio de la adaptación sería esa reducción de costes de los impactos del cambio climático, menos obviamente los costes de implementación de las medidas de adaptación. ¿Qué ocurre cuando planteamos esto con soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, pues que el análisis se complica un poquito más, pero no mucho, desde el punto de vista conceptual al menos, porque en realidad lo que veríamos es que posiblemente esta línea se desplaza un poquito arriba con respecto a lo que comentaba antes María, ¿no? De cierto tipo de soluciones de perfil más convencional, ingenieril, que pueden ser más baratas o que o pueden tener estos resultados más inmediatos, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza podrían tener un coste quizá más elevado. Por tanto, este beneficio aquí, la diferencia entre los costes de la inacción y los costes de la acción adaptativa, podrían ser menores, ¿no? Porque esto se desplaza hacia arriba, pero también es cierto que las soluciones basadas en la naturaleza generan otro tipo de beneficios que es preciso valorar también. Y esos otros tipos de beneficios son los que nos permiten operar en el sentido contrario. Bajarían esto y entonces nos encontraríamos quizá idealmente en una situación así, ¿no? Donde al final tendríamos que los beneficios de la adaptación serían la diferencia de costes de la acción de los desastres climáticos sobre la economía, la propiedad, las personas, la salud, etcétera, de un escenario y otro, más los co-beneficios, y a esto habría que quitarle los costes de la adaptación, ¿sí? Esta sería un poco la idea con la que trabajamos en nuestro modelito. Esto es lo que nos guía, esta es la idea que nos guía, ¿sí? Entonces, claro, bueno, pues muy fácil, ¿no? Serían los 4 pasos que ustedes ven ahí, calcular los peligros sin, los peligros con, la diferencia de costes y ya está, ¿no? Ahora bien, yo querría, en relación a este tema, contextualizar también un poquito esta reflexión en Canarias. Las soluciones basadas en la naturaleza pueden tener co-beneficios que dependen de los contextos socioeconómicos en los que se aplican. Y yo creo que en el caso de Canarias, lo que quiero destacar en esta diapositiva es que son particularmente relevantes esos co-beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza. Y ahí pongo algunos ejemplos, ¿no? En general se entiende que la adaptación convencional también genera una serie de trade-offs muchas veces, ¿no? Por ejemplo, si queremos conseguir proveer a los turistas con más confort térmico a través de la generalización del aire acondicionado, lo que estamos sabiendo es que estamos exacerbando las emisiones y, por tanto, los problemas climáticos del futuro. Pero también si queremos proteger costas en territorios turísticos usando infraestructuras duras
En la costa podemos estar afectando la hidrodinámica marina, por ejemplo, a una ola que tiene un valor en términos de surf importante, 3 kilómetros más abajo en la costa, o podemos estarnos cargando una pradera de cebadales que en términos de productividad biológica y por tanto no solo de aprovechamiento pesquero, sino también de aprovechamiento turístico en actividades como el snorkel o el buceo, pues es relevante. Y todo eso en destinos turísticos es absolutamente clave, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cuando hablamos del drenaje sostenible, que en realidad la clave no es tanto, no es solo que usas la naturaleza, sino que tratas el agua pluvial allí donde cae, y esto es lo realmente interesante, porque aquí lo que nos cuenta la gente es que cuando en Las Palmas llueve mucho, o cuando en cualquier ciudad costera llueve mucho, el arrastre en términos de contaminación de las aguas que van al mar es terrible, es infinitamente más terrible que las aguas que habitualmente caen cuando no depuramos las aguas residuales domésticas, es mucho más impactante. Por tanto, conseguir que costas que tienen todos los días un valor económico turístico importante, no otras costas que a lo mejor, vale, las podemos dejar que se recuperen solas el ecosistema marino, no, no. Es que si hay una escorrentía y mañana tenemos que cerrar una semana una playa, esto está teniendo en coste, en términos de coste reputacional del destino, pero también de compensaciones a los turistas que están en ese momento ahí, costes muy, muy, muy significativos, ¿no? O sea que en conjunto yo creo que es muy importante entender que en Canarias tenemos dos cuestiones que hacer. O sea, tenemos que entender que las soluciones basadas en la naturaleza posiblemente aquí tengan mucha más razón que en muchos otros sitios, y además entender que toda esa estrategia donde las soluciones basadas en la renaturalización del destino turístico van a tener un impacto seguramente muy positivo en la demanda turística. Y además también que ahí, en un contexto de islas secas, y aprovecho que está Rafa otra vez por aquí hoy, es fundamental orientar la gestión integrada del ciclo hidrológico a liberar aguas para poder, ¿no?, meter naturaleza en nuestras ciudades de manera inteligente, ¿no?, y con orientación a la adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos considerado que las amenazas más importantes a la hora de hacer estas estimaciones económicas son esas que ustedes tienen ahí. Es verdad que podemos citar más, pero lo que hemos acordado con nuestros amigos y amigas de GESPLAN es que más vale, ¿no? Más vale definir o delimitar aquello que es realmente importante y necesitamos valorar ya para poder justificar una acción ya, que hacer una listado quizá más exhaustivo, pero en el que igual perderíamos un montón de tiempo en ponernos a valorar, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en lo que realmente es gordo e importa, ¿no? Y es lo que ustedes tienen ahí, ¿no? Las olas de calor, que en Canarias vienen muy acompañadas de polvo en suspensión, que tiene un impacto en la salud de la gente, pero también en las preferencias de los turistas a la hora de elegir destino. O sea, recuerden la ola de calor de octubre, de octubre pasado, con 2 semanas alemanes que venían buscando 20 grados se encontraron 35, ¿no? Y tenemos registrados las opiniones a través de, ¿no?, de las redes sociales y efectivamente la percepción cambia, ¿no?, del destino, ¿no? Y luego, por supuesto, los riesgos de inundación pluvial exacerbados por la subida del nivel del mar en zonas costeras, ¿no? O sea, donde la subida del nivel del mar puede afectar a todo esto. Y esto es lo que nos estamos centrando. Y bueno, aquí sí que queríamos decirle algo, ¿no? O sea, aquí esto es una tabla muy interesante de todos los métodos de valoración económica de las soluciones basadas en la naturaleza, pero nosotros, en el contexto en el que estamos trabajando en este año, un año de urgencias, en el que estamos empezando a trabajar por fin, después de un convenio que casi no llegaba, ¿no?, con GESPLAN, y estamos muy felices porque nos lo pasamos muy bien y aprendemos mucho de ellos y de ellas, sobre todo, es que vamos a basarnos en esto, ¿no? Es decir, en transferir valores que están en la literatura, intentando hacer una transferencia lo más rigurosa posible, lo más creativa, pero también lo más rigurosa posible, ¿no? Repito, de valores, de servicios ecosistémicos que ya se encuentran en la literatura y que pueden ser
con una metodología apropiada, transferidos al contexto de Canarias. Sería en la tarea en la que estamos. Y bueno, como ustedes saben, aquí pues rápidamente en esta diapositiva recuperamos lo que han sido 25 años fundamentalmente, ¿no? De esfuerzos por sistematizar los servicios ecosistémicos por un lado, por llevar a cabo proyectos y publicaciones científicas en las que se empiezan a ponerle valores y nosotros, bueno, pues hemos sobre todo trabajado sobre estas bases de datos que proporcionan estudios rigurosos sobre valores generados en otros contextos que podemos transferir al contexto de Canarias y también nos apoyamos en, pues, por supuesto, proyectos que están todavía haciéndose o en curso, ¿no? Como el de nuestros amigos de Manchester, que es un proyecto de mucha referencia en el contexto aquí donde nos movemos, ¿no? Para Plan, por ejemplo. También los trabajos que ha hecho nuestra queridísima y hermana Universidad de La Laguna, en los que también se han generado valores para Canarias, algunos trabajos que hemos coordinado nosotros, proyectos relacionados con el cambio climático, donde por ejemplo en Social Impact y MacClima sobre todo tenemos valoraciones declaradas por tanto la ciudadanía como por los turistas por determinado tipo de impactos del cambio climático. Todas estas fuentes de información convenientemente tratadas, junto, por cierto, que no está ahí, también con alguna información que nos proporciona EMET Canarias, pues estamos trabajando en esto que nuestro amigo Samuel, que es un estudiante nuestro y estamos muy felices de tenerlo en esta investigación, pues les va a contar en un par de minutitos. Samuel, cuando quieras. Vale, pues bien, aquí lo que observan es la metodología que hemos llevado a cabo para poder estimar los beneficios, los cobeneficios y los costes de una serie de soluciones basadas en la naturaleza. Las que hemos planteado serían los techos verdes o las fachadas vegetales, por otra parte los sistemas urbanos de drenaje sostenible, y ya por último tendríamos las masas y corredores verdes, entendiéndose por esto los propios corredores ecológicos o también cualquier espacio verde como pueda ser un parque urbano. Entonces, lo primero que planteamos son aquellos beneficios para la adaptación al cambio climático que tienen que ver con los dos principales riesgos climáticos que nombró Matías aquí en Canarias. Por una parte, hablaríamos de la mejora del confort térmico en contextos de calor extremo y por otra parte, de la reducción del riesgo de inundación por precipitación extrema. También es muy común. En el primer caso, por ejemplo, pues que las fachadas o los techos verdes ayudan a crear un aislamiento térmico que reduzcan esas necesidades de climatización convencional para los lugares construidos y en el caso del sistema urbano de drenaje sostenible, pues que conformen espacios verdes al aire libre que ofrezcan una especie de frescor o un alivio para aquellas personas debido a estos episodios de calor extremo. Las masas y corredores verdes, pues igual una mejora del confort, ya sean espacios para estar, como puede ser un parque urbano, o espacios para transitar, ya sean los corredores ecológicos o zonas en las que no haya muchas infraestructuras verdes, como puedan ser en el caso de municipios de Mogán, en los que para ir de la playa al hotel, pues los turistas o los residentes pues no tengan demasiadas infraestructuras verdes que les proporcionen un frescor. En cuanto a la reducción del riesgo de inundación, las fachadas vegetales, pues recordemos que lo que ofrecen es como una absorción del agua precipitada y por lo tanto, obviamente dependiendo del grosor y de las características del techo verde que estemos hablando, pero pues lo que hacen es retener el agua, liberarla más tarde mucho más lentamente y esto ocurre pues que se reduzca el riesgo de las correntías en las calles que al final causan las inundaciones que afectan a las poblaciones y a las viviendas. Y lo mismo con los sistemas urbanos de drenaje sostenible, es decir, que en un espacio que no sea un espacio en un edificio construido, sino en lo que sean zonas abiertas, hayan infraestructuras verdes que puedan retener ese agua y reduzcan pues, los déficits y los problemas que tengan los sistemas de canalización y reduzcan pues, la cantidad de agua que pueda afectar a las viviendas y causar daños personales y físicos. Y pues las masas y corredores verdes, también otra oportunidad para retener y drenar toda esta agua. Eso es en cuanto a la adaptación. Si nos fijamos en la mitigación, hablaríamos de que todas estas soluciones basadas en la naturaleza ofrecen la posibilidad de absorber dióxido de carbono
dependiendo del tipo de estructura y composición de la que estemos hablando. Y después, en cuanto a los cobeneficios, como dijo Matías antes, el hecho de que sean soluciones basadas en la naturaleza y que no sean soluciones convencionales, implica que ofrecen unos cobeneficios. Y estos cobeneficios, algunos de ellos, de los más importantes que hemos clasificado, serían, por ejemplo, el incremento del valor de la propiedad. Y es que los techos verdes y en general todas las demás medidas que hemos planteado, las infraestructuras verdes afectan en la valoración urbanística. Y esto quiere decir que, por lo tanto, va a incrementar el valor de la propiedad. En cuanto a la mejora de la salud pública, lo planteamos como cuál sería la reducción en gasto público derivado de los beneficios que nos ofrecen estas soluciones basadas en la naturaleza, ya que estas tres, por ejemplo, pues mejoran la calidad del aire en cuanto a la contaminación atmosférica, pero también mejoran la salud mental de las personas y esto tiene una repercusión en el gasto sanitario, ya que, como he dicho antes, pues crean como estos espacios de alivio en los que se reduce el estrés debido a una mejora en el confort térmico. Y después, en cuanto a la conservación de la biodiversidad, pues tanto las cubiertas como los sistemas urbanos de drenaje sostenible, como las masas y corredores verdes contribuyen a mantener la biodiversidad, ya que podemos implementar pues, tanto fauna y flora regional, autóctona, para mantener esa biodiversidad a través de unas soluciones que además, digamos, logren contribuir a los principales riesgos, que son los principales beneficios de la adaptación. Y ya por último, también teniendo en cuenta la potencia de Canarias como un destino turístico, también pues que estas soluciones basadas en la naturaleza tienen una influencia sobre la percepción y el atractivo turístico de Canarias. Y es que lo que hacen es que fomentan pues, la mejora de un paisaje urbano y un paisaje rural, y dando lugar a una valoración más positiva del destino. Y esto es lo que hemos intentado ver, como lo veremos ahora en los indicadores, es pues cuánto estarían dispuestos a pagar, cuál es la disposición a pagar del turista por estos lugares, estos espacios verdes en destino, los cuales contribuyen a la experiencia turística. Aquí pues tendríamos las variables, ¿no? Para medir cada uno de los beneficios, cobeneficios y para los costes también. Pues para cada uno de ellos pues intentar buscar unas variables que los representen. Pues por ejemplo, bueno, no pasa nada. Por ejemplo, solo nombrar uno, pues la retención por unidad pues en litros por metro cúbico, ¿no? Y ya por último, tendríamos los valores transferibles, pues la matriz es bastante larga, por eso la hemos dividido en dos. Es decir, hemos hecho, como dijo Matías, una revisión de la literatura existente y hemos encontrado pues, estudios con distintos datos en los que tengamos unos valores de referencia que nosotros podemos transferir al contexto actual, al contexto que nos pertenece, que sería el contexto de Canarias. Estos valores transferibles los traeríamos a una licitación experta para adaptarlos al contexto de las Islas Canarias, ¿no? Y luego lo que queremos hacer también es expresar como dos escenarios posibles. Un escenario que nos subordina, aquí se ha discutido esta mañana también mucho, a cómo es el estrecho marco regulador del ordenamiento urbano actual, pero también, digamos, vamos a hacer también una evaluación de la pertinencia de estas políticas y del tipo de incentivos y determinaciones que se podían incluir. Estos incentivos, vamos a centrarnos mucho ahí, es decir, cómo podemos alinear las prácticas de los agentes privados con los objetivos de la adaptación, generándoles incentivos para que sus intereses sean coincidentes con esto, en un contexto, en un escenario, digamos, donde el ordenamiento urbano se flexibilice, que creo que ha sido la palabra, ¿no?, más usada esta mañana por las ponentes que me han precedido, ¿no? Y que eso también actuara como un elemento que tirara, ¿no?, de la inercia, ¿verdad? A veces estas cuestiones son pura inercia, ¿no? Seguimos haciendo las cosas como las hemos hecho siempre, ¿no? Pero en un momento determinado tiene que haber buenas razones para cambiar, pues aportar razones para cambiar la forma que entendemos de gestionar el urbanismo. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, muy interesante.